Hola profesor, mi nombre es Luis García y soy de la especialidad Inglés como lengua extranjera. Y a continuación hablaremos sobre la gramática estructural de Saussure y las categorías lingüísticas, así como las clases de palabras. Primero que nada, la gramática estructural de Saussure busca analizar el lenguaje como un sistema de signos, es decir, se centra en la estructura interna de la lengua, en las relaciones de los elementos que la componen y en su significado extralingüístico. Por otra parte, las categorías son las clases de palabras que se establecen en una lengua según sus características formales y funcionales. Estas categorías permiten organizar y analizar la estructura de las oraciones. Aunque Saussure no estableció una clasificación de estas categorías lingüísticas, sí sentó las bases para su estudio. Entonces, ¿qué categorías lingüísticas se pueden clasificar según sus criterios? Pues tenemos los morfológicos, los cuales se basan en la forma de las palabras, es decir, género, número, persona, etc. Por otro lado, tenemos las sintácticas, las cuales se refieren a la función que desempeña una palabra dentro de una oración, es decir, sujeto, verbo y complemento. Y la otra serían los semánticos, los cuales se relacionan con el significado de las palabras y su capacidad para referirse a entidades en el mundo real. Ahora bien, hablemos sobre los ejemplos de las categorías lingüísticas. En este caso tenemos, primero que nada, los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? En el inglés y también en el español, el sustantivo es el nombre de todas las cosas, es decir, personas, animales, cosas, ideas abstractas, etc. Por otro lado, tenemos los pronombres, los cuales es una subclase del sustantivo, es decir, sustituye a un sustantivo. En el inglés tenemos, por ejemplo, pronombres como she, he, it, I, we, they, and you. Por otro lado, tenemos el verbo. El verbo expresa la acción que realiza el sustantivo y también expresa estados o procesos. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el adjetivo. El adjetivo modifica sustantivos. El adjetivo indica las cualidades y las características de un sustantivo. En el inglés, el adjetivo siempre va adelante del sustantivo. ¿Ok? Ahora, siguiente, tenemos un artículo. Un artículo determina o cuantifica a un sustantivo. En el inglés tenemos artículos indefinidos y definidos. Un artículo indefinido es cuando no se el receptor no conoce el sustantivo que se le está diciendo, por lo menos. No es lo mismo que yo diga, un perro me mordió en la calle, a que yo le diga a una persona, el perro que me mordió en la calle se enfermó. ¿Ok? Ya cuando decimos el artículo de, que viene siendo el caso en el inglés, que sería el, las, los, etcétera, estamos hablando de un artículo definido, ya que está siendo específico. Y cuando hablamos de un artículo indefinido, no es específico. En este caso, a y an. Por otra parte, tenemos los adverbios. Un adverbio modifica un verbo. Es el qué, cómo, cuándo y dónde de un verbo. Es decir, los adverbios pueden ser de tiempo, de frecuencia, etc. Por otra parte, tenemos la conjunción. Una conjunción une palabras, frases u oraciones sin que éstas necesariamente tengan sentido. Y por último, pero no menos importante, tenemos las preposiciones. En el inglés, las preposiciones son muy importantes, ya que establecen una relación espacio-temporal entre las distintas palabras. Un ejemplo de preposiciones muy comunes en este idioma son in, on, at. Ahora bien, para finalizar, me gustaría mencionar un tema muy importante y una definición muy importante, y esta es la de función. La función habla de el significado que tenga una palabra de acuerdo en donde esté colocada en una oración. Hay palabras en el inglés que aunque sean la misma, pueden tener un distinto significado de acuerdo en donde esté, en la casilla que esté en una oración. Recordemos que una oración está compuesta por 3 casillas y 8 partes. Entonces, una misma palabra puede funcionar
en la casilla de sustantivo, como también puede funcionar en una casilla de verbo. O incluso un mismo sustantivo se puede convertir en un adverbio o un adjetivo. ¿Ok? Pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, finalizando, Saussure y la gramática estructural nos enseñan que las categorías lingüísticas son fundamentales para comprender la estructura de una lengua. Al nosotros estudiar estas relaciones entre las categorías, podemos analizar cómo se construyen las palabras y cómo se comunica significado.